Está en línea ya el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta. Franco, ¿cómo le va? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo anda? Hola Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted, secretario. Gracias por atendernos. Yo planteaba recién cuando estábamos esperando la idea de hacer una suerte de entrevista colectiva porque la gran cantidad de dudas que hay a propósito de este tema genera incluso mucha incertidumbre en los usuarios. La primera se la hago yo, la hacía un poco recién. ¿Desaparecen los beneficios de la tarjeta SUBE o no desaparecen? No. Justamente lo que nosotros estamos haciendo desde que hemos llegado a la gestión es promover la implementación de la tarjeta SUBE en más jurisdicciones del país, justamente para que los beneficios de la tarjeta puedan llegar por igual a todas las jurisdicciones de la Argentina. La tarifa social que cubre SUBE, que son los atributos sociales, beneficios para jubilados, pensionados, monotributistas sociales, beneficiarios de programas Potenciar Trabajo, empleadas de casas particulares, bueno, y otros segmentos más, puedan llegar de igual manera a todo el país, como no lo ha sido hasta acá, ¿no? Digo, SUBE tiene ya más de 12, 13 años de existencia y no se ha logrado implementarla en todo el país. Claro. Lo que sí estamos nosotros ahora, en este momento, anunciando y que lo hemos venido trabajando con ambos gobiernos en distintas mesas técnicas y de diálogo permanente, es no hacernos cargo desde el gobierno nacional del beneficio del boleto integrado. El boleto integrado, ustedes saben que es el descuento que se le hace al pasajero al subir al segundo o tercer servicio dentro de un rango de 2 horas. Ese beneficio en todo el resto del país lo soportan las jurisdicciones locales. Lo que nosotros estamos disponiendo a partir de septiembre es que las líneas de jurisdicción nacional van a mantener ese beneficio por parte del gobierno nacional, que es quien la gestiona. Claro. Y las líneas que pertenecen a la provincia de Buenos Aires las va a tener que pagar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y las 31 líneas que circulan dentro de Cava las va a tener que pagar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero repaso, lo que nosotros queremos es que eso se mantenga porque por ahí escucho, lógicamente, no exento de especulaciones políticas a dirigentes de estas dos jurisdicciones que integran el AMBA, decir que el gobierno nacional quiere aumentarle esto a los pasajeros. No, lo que queremos es que las jurisdicciones, tanto provincia como ciudad, mantengan el beneficio, pero se hagan cargo con sus propios recursos y no sea el gobierno nacional de todos los argentinos el que tenga que solventar este beneficio. Pero secretario, esas jurisdicciones dicen que no pueden solventar el servicio de esa manera, que necesitan obviamente ¿Y por qué sí puede Córdoba? ¿Por qué sí puede Mendoza? ¿Por qué sí puede Rosario? ¿Por qué sí puede Salta? Nosotros no estamos dispuestos a sostener las distorsiones y la discriminación al resto del país. Claro, pero ahí, secretario, en esas provincias, el boleto más alto, el costo, la tarifa es más alta, el valor del boleto más alto, y no es, la escala es distinta y los recorridos son distintos. En todas estas provincias que yo te nombré, Facundo, se hacen también transbordos, y las provincias, los municipios o el gobierno provincial, según el caso, solventa este beneficio de descuentos para el segundo y tercer servicio que se toma el usuario. Está contemplado. Con lo cual creemos que eso está contemplado, y creemos que provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tienen menos recursos que una provincia como Salta, por ejemplo, o como Mendoza. Ahora, repaso entonces 2 primeros títulos que deja esta entrevista. Cualquier oyente que nos quiera escribir, incluso aquellos que nos están viendo por YouTube, si quieren colgar alguna pregunta allí, se la trasladamos al secretario de Transporte. Es una nota que tiene que servir para evacuar todo tipo de dudas. Por ahora me queda esto, secretario. No desaparece la idea de la tarifa social para los sectores que le corresponde la tarifa social, si el boleto integrado, por lo menos bancado, por decirlo en términos populares, por nación. Ustedes quieren que el sistema continúe, pero que cada jurisdicción pague el tramo que le corresponde, ¿correcto? Es correcto, exactamente.
Bien, bien. Ayer hablábamos con Jorge Donofrio y Donofrio, el secretario o el ministro de Transporte de provincia, nos decía que ustedes están haciendo esto para perjudicar a los bonaerenses. No, 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 lo más mínimo, al contrario, nosotros, como te decía Facundo, al sostener el beneficio en las líneas de jurisdicción nacional, que son justamente las que cruzan de provincia de Sí, Buenos Aires a Cava y viceversa, estamos beneficiando a los bonaerenses, pero con nuestras líneas. Lo que nosotros queremos es que los bonaerenses que toman el servicio de provincia de Buenos Aires se beneficien, pero con los recursos de su gobierno. Nosotros somos gobierno nacional que tenemos que tratar por igual a todo el país y como te explicaba, hemos invitado tanto a provincia como tengan el beneficio, pero de sus propios recursos, con sus propias arcas. claro. La quita de ese subsidio va a partir del 1 de septiembre, ¿correcto? Exactamente, es el plazo que nosotros le hemos ya manifestado en comunicaciones y como te decía en las mesas técnicas de diálogo permanente que tenemos tanto con provincia como con ciudad, de 2 meses para atrás y un poco más. Es decir, que esto no se han enterado ni ayer ni la semana pasada, es algo que se viene hablando ya de mínimo 2 meses para atrás. Claro. Secretario acá, Robertino Sánchez Flecha, buenas tardes. Le quiero hacer dos preguntas. La primera breve y concreta y es ¿en qué precio estima que podría quedar el boleto en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, a partir de esta medida? No, lo del boleto integrado no tiene que afectar el precio del boleto, es lo que te Mm, dije, el precio del boleto continúa de la misma manera, lo que no igual, va a tener el pasajero es el descuento del segundo servicio, es decir, va a pagar sí, el total. valor total del boleto Ujú, si provincia o ciudad no se hacen cargo de lo que les corresponde, claro. pero sí van a tener el descuento en caso que se bajen de un colectivo de provincia y se tomen uno de jurisdicción nacional. En Ujú. ese caso va a tener el descuento del boleto integrado porque Claro. Es decir, la nación lo sigue sosteniendo. si el O un usuario tren también, por combina. ejemplo. Claro, Mira, si, pongo mi ejemplo, a Facu. ver, Mira, dale. yo por ejemplo vivo en Banfield. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Leo Zárate lo saluda. Yo vivo en ¿Qué tal, Banfield. Leo? Para venir a la radio que queda en Palermo debería tomar un colectivo hasta la estación de tren de Banfield, Sí, el tren de Banfield hasta Constitución y allí ya estoy en el subte que es Ciudad Autónoma sí, de Buenos pero ahí Aires. tenés tres jurisdicciones distintas, Leo. Bueno, Porque vos es que tomás. justo acabas de dar un ejemplo donde Ciudad Autónoma sí ya paga el boleto integrado, que es el subte. Nosotros, por eso te digo que lo que le estamos informando y pidiendo a Ciudad que mantenga el beneficio no es algo que Ciudad no sepa cómo hacerlo o que nunca lo haya hecho, ya lo hace con el subte. Así que en ese caso, Leo, Ajá. vos sí vas a tener el beneficio del boleto integrado en el segundo y en el tercer viaje, porque cuando vos te bajes de Banfield, te tomes el tren, vas a tener el beneficio del 50% y cuando te subas al Mm. subte el beneficio del 75%, porque ya lo cubre Ciudad. Pero Lo que nosotros en el estamos queriendo es caso. que Ciudad también lo cubra en el colectivo. Claro, pero en el caso, secretario, a ver, Leo dijo, primer viaje, jurisdicción provincia de Buenos Aires. Claro. Se tiene que hacer, digo, ese va al 100, ese lo pagás Es el entero, 100. al 100. Pasaste de provincia al tren. El tren es jurisdicción nacional. Ese debería ir al 50, ¿correcto? Exacto, Bien, y el subte exactamente. debiera ir al 75, ¿correcto? Correcto, en ese caso es así, Bien, o sea que esa combinación a Leo no lo afectaría. El problema es qué tal pasa cual. cuando se da una combinación que es muy común, secretario, entre un colectivo de provincia y entra a nación. Ajá. No, es que si vos venís en un colectivo de provincia que entra a Cava, estás entrando en un colectivo de jurisdicción nacional, Mm, porque es justamente el que cruza de provincia a ciudad autónoma, con lo cual ahí no vas a tener problema. Lo que sí, si ciudad decide no hacerse cargo mm, del boleto integrado, si vos necesitas moverte en alguna línea dentro de las 31 líneas, por ejemplo, mm. venís de provincia y haces un transbordo para una línea urbana que circula dentro de Cava, bueno, en ese segundo colectivo que vos te tomás no tendrías el beneficio. Claro. Pero eso ya es por una decisión de ciudad, como te digo, que
decide no hacerse cargo del boleto integrado, como lo hace Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta y muchas otras ciudades del interior. Y Mogueta, en relación justamente con la ciudad, los colectivos que circulan acá por el ejido urbano, por la ciudad, ¿de qué jurisdicción son? Hoy son de jurisdicción nacional. Todos. Y es justamente lo que estamos materializando exactamente por un decreto que Claro. es del año 94, donde se establece cuáles son los servicios de jurisdicción nacional. Bueno, eso es justamente algo que se tendría que haber modificado con el dictado de la ley 26740 del año 2012, cuando se dispuso el traspaso del subte, del premetro y de los colectivos. Bueno, el subte y el premetro se llevó a cabo y los colectivos quedaron siempre pendientes. Nosotros venimos trabajando en un acta de acuerdo con el gobierno de la ciudad. Claro. Y que bueno, que creemos que podemos materializarlo en un acuerdo. En caso que no sea así, vamos a avanzar con el dictado de la normativa por nuestra cuenta para que eso ya se torne operativo y la ciudad de Buenos Aires gestione su propio sistema de transporte. Como ya lo hace con el subte y el premetro, ¿no? Claro, Digo, ahí está, porque lo que le quiero preguntar, para comprenderlo, secretario, es que justamente al ser de jurisdicción nacional, ¿por qué debería la ciudad hacerse cargo de este subsidio en cuestión? Digo, es esa asunción del cargo de responsabilizarse de esa parte del subsidio, también implicaría, por ejemplo, poder tener competencia sobre el resto de lo que implica el servicio. Lógicamente, fijar tarifa, fijar recorrido. O sea, habría una transferencia de competencias completa. Total. Sí. Exactamente. ¿A partir de ahora o sí, si no hay un acuerdo, dice usted, secretario? Nosotros eso lo vamos a hacer operativo a partir de septiembre en caso que no haya acuerdo. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, si no hay acuerdo, pasaría a tener colectivos propios como el subte. Exacto, que ya los tiene, por ley ya los tiene, solo que nunca se operativizó la transferencia, digamos. Ahora, secretario, hoy temprano... Está vigente desde el año 2012. Hoy temprano en esta radio, con Gustavo López, Luciano Fusaro, dijo, si se quitan todos los subsidios, con la tarifa actual es inviable que los colectivos sigan circulando como ahora. Será responsabilidad del titular de jurisdicción, que ya no va a ser el gobierno nacional. Claro. Además, lógicamente, cualquier especulación antes que los hechos sucedan, digamos, es contrafáctica. Claro. O sea, yo entiendo, lógicamente, cualquiera de ese razonamiento por parte de los empresarios. Pero ¿usted cree, secretario, que algunas líneas pueden dejar de funcionar con esta decisión? No deberían. No hay ningún motivo para que eso termine siendo así. Como te dije, el subte siguió funcionando, el premetro siguió funcionando y los colectivos deberían seguir funcionando porque es responsabilidad. Cuando un servicio inicia y termina su recorrido dentro de los límites de su jurisdicción, es responsabilidad del gobierno de esa jurisdicción y así es en todo el país. Claro. No vemos por qué tiene que ser distinto en Cava, donde lógicamente hay mayores recursos, es una ciudad mucho más moderna, con no solo mayores recursos económicos, sino también tecnológicos, personal capacitado. Creemos que tiene todas las condiciones para gestionar pero secretario, su propio transporte y además legalmente corresponde. ¿Por qué se está interpretando de otra manera? No sé quién lo interpreta de otra manera. Bueno, Donofrio, ministro de Transporte de la provincia... No sé, pregúntenle a Donofrio por qué lo interpreta así. Yo lo que estoy diciendo... ¿Usted tiene diálogo con él? Ley. Sí, hemos hablado siempre con Provincia de Buenos Aires, hemos venido dialogando, como te decía, en estas mesas técnicas. De hecho, cuando nosotros comunicamos la estructura de costos, nosotros tenemos convenios de cooperación técnica, por la cual nosotros calculamos la estructura de costo de todo el AMBA, pero Provincia de Buenos Aires es quien paga la parte de las compensaciones de sus propias líneas. Cuando nosotros le comunicamos esto en el mes de julio, le habíamos habíamos hecho un cálculo por montos superiores, y la provincia había aceptado incluso montos superiores a los que terminó dándose ahora por el aumento de la tarifa, porque vos cuando subís tarifa
baja el nivel de compensaciones. Pero por eso digo, yo entiendo, son a veces no imposibilidades desde lo económico, sino más bien posicionamientos políticos que bueno, que yo lo entiendo desde la política, pero quienes no lo entienden son los usuarios y no tienen por qué entenderlo. Claro, es en que terminan, pero Franco, terminan confundidos y perjudicados. Esa es la por clave, que la gente... políticos que no tienen nada que ver con las posibilidades económicas de la provincia. La provincia se puede hacer cargo de esto. Si no lo hacen es justamente para aprovechar esto de manera política e intentar de manera seguramente infructuosa que la gente se enoje con el gobierno nacional, pero el único responsable de cuando la gente se suba al colectivo no tenga un descuento en una línea provincial va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Esto es muy claro. Están buscando erosionar al gobierno. Exactamente, sin ningún tipo de necesidad, porque, como te digo, la posibilidad económica la tienen y si deciden no hacerlo es más por un posicionamiento político que una imposibilidad económica. Secretario, muchísimas gracias por estos minutos. Clarísimo la postura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llevar algo de claridad a la gente y bueno, esperemos, como les decía a lo largo de la nota, que ambas jurisdicciones tomen cartas en el asunto y se hagan cargo de sus propios sistemas para que no se vean perjudicados los usuarios, que es a quienes nos debemos desde la gestión, obviamente. Está claro. Secretario, gracias por estos minutos. Franco Mogueta, secretario de Transporte de la Nación. Casi que quisiera ver si podemos recurrir al audio de ayer de Donofrio. La gente del interior muy enojada. La gente está enojada. Ahora te pido, vale, que leas 3 o 4 que entraron a nuestro YouTube, pero en el final de la nota apareció el título grande. Nación cree que provincia tiene la plata para hacerse cargo y que las líneas de colectivo que circulan por esa jurisdicción, que son provinciales, tienen el dinero y están complejizando el escenario para perjudicarlos políticamente. ¿Esto es así, Tino? La lectura del gobierno sí. El tema es que constitucionalmente cuando vos transferís una competencia, está constitucionalizado que tenés que hacerlo con los fondos correspondientes. Entonces eso da margen a que el distrito te lo litigue. La ciudad de Buenos Aires va a hacer eso. Por eso yo le preguntaba, perfecto, ahora la ciudad va a tener sus propios colectivos. Le transferís el colectivo. ¿Cómo lo van a resolver? Esto termina en la corte. Acordate, ¿eh? Termina en la corte por un problema de jurisdicciones. Sí, pero mientras tanto la gente... Por este argumento de que si me transferís la competencia, perfecto, pero mándame la guita. ¿De qué creen que vamos a estar hablando el 1 de septiembre, cuando esto entre en vigencia? ¿Qué pasó? Recordemos cuando a la ciudad le transfieren la policía metropolitana. Se transfieren con fondos, que es lo que desencadena ahora después, la pelea por la coparticipación, bla, bla, bla. Acuérdense, vamos a hablar exactamente de lo mismo en instantes. Encima, en el caso de la ciudad, por ejemplo, ya está con una discusión por una fortuna de plata por ese mismo fallo. ¿Se sumaría este nuevo? Sin dudas hay algo político atrás. Bueno. Con sintonía política esto se disuelve de una mesa charlando. A ver qué decía Donofrio ayer, señor. Porque acá tenés la postura. Ahí Tino acaba de explicar Ciudad de Buenos Aires, Nación, pero también hay que empezar a mirar provincia, Buenos Aires, Nación. Fue claro Mogueta recién en Radio La Red al decir esto lo hacen para perjudicar al gobierno.